Matthew Lipman, con su colaboradora Margaret Sharp, fueron los que crearon filosofía para niños en el mundo, ¿no? A finales de los 60 y hoy por hoy está en todos los continentes del mundo esa propuesta que en países de lengua inglesa se llama Philosophy for Children y que aquí en España se tradujo a filosofía para niños, ¿no? Yo personalmente estudié con Lipman, fue mi gran maestro, y con Margaret Sharp, mi maestra también, en los años 80, que fue cuando entré en ese, digamos, movimiento internacional. Yo ya era profesora de filosofía de adolescentes y a la vez había venido de trabajar educación con las infancias, ¿no? Entonces para mí eso fue como, wow, además de haber hecho teatro para niños y niñas. Y entonces en ese momento, filosofía para niños, digo ese momento, años 80, ¿no? Fue cuando empezó a expandirse por el mundo y su cometido, su objetivo es aportar a la educación de la infancia todo un respaldo de desarrollo de pensamiento, de la capacidad de pensar. Porque la filosofía es un área del conocimiento que a lo largo de los años se dedica al desarrollo del pensamiento humano. Entonces, la idea de Lipman, que yo creo que fue una intuición genial, es que la filosofía podría aportar para que niños y niñas pudieran aprender a pensar mejor. Porque no se enseña a pensar. Pensar todos ya pensamos. Lo que pasa es que podemos pensar mejor. Eso sí se aprende, ¿no? Entonces la apuesta de Lipman fue lo que él llama de pensamiento multidimensional, porque ese mejor debería ser en algunos ámbitos. Mejor por sí mismo, es decir, mejor en el sentido de pensamiento autónomo, de tener criterios propios, con lo cual hace falta pensamiento crítico. Mejor por sí mismos y autónomos, pero también creativo, es decir, aportando ideas nuevas, originales al mundo. Y ese mejor por sí mismo, de forma autónoma, también desde la perspectiva ética, o lo que él llamó de careful thinking o pensamiento cuidadoso, ¿no? Que es de una ética del cuidado, de un cuidado con el otro, un cuidado de sí, un cuidado con el mundo. Es decir, un pensamiento que también pretende tener en cuenta las consecuencias de las ideas en el mundo. Con eso, Lipman, que propuso las comunidades de investigación como método principal, el objetivo es transformar el aula en una comunidad de investigación. Es decir, todos los niños y niñas estarán buscando el aprendizaje, buscando el conocimiento. Y la perspectiva es bastante interesante, ¿no? Yo, que bebí de esta fuente, sigo haciendo principalmente a grandes rasgos ese entendimiento de la importancia de constituir el aula como un espacio de comunidad, como un espacio de búsqueda y de investigación, y a la vez también ese pensamiento que Lipman llamó multidimensional, que yo personalmente pienso que hace falta en el mundo y principalmente en el siglo XXI, que alguien piense mejor por sí mismo de forma crítica, creativa y ética, ¿no? Y la aportación que venimos haciendo con el proyecto Noria y en especial con lo que yo llamo de movimiento filosofía lúdica, que es el movimiento que yo abandero, digamos, es poner el tinte o el foco, por un lado, en la experiencia gozosa del pensamiento, ¿no? Pensar es un ejercicio duro, es exigente. Pensar críticamente no es fácil. Pensar creativamente tampoco es fácil, éticamente tampoco es fácil, ¿no? Entonces, no es quitar el peso y el rigor que tiene ese pensamiento, pero sí poner el tinte en la experiencia gozosa y en el placer de pensar. Entonces lo que hace la filosofía lúdica, por un lado, es aportar juegos para pensar, es pensar jugando, pero también
entender que o próprio pensamento é uma experiência lúdica no mundo, que uno siente placer al ver que pode pensar melhor, ¿no? Y luego el proyecto Noria, que es el proyecto educativo y editorial de ese movimiento de filosofía lúdica, aporta inúmeros programas de 2 a 11 años. Trabajamos mucho con el cuerpo, o sea, que pensar no es algo que está en la cabeza, en un lado del cerebro, sino que el pensamiento tiene que ver con una experiencia de la persona en el mundo. Entonces es una perspectiva bastante holística, que parte del movimiento, que parte de ese cuerpo en movimiento y parte de ese cuerpo en interacción con la naturaleza. Por eso tenemos proyectos de ética estética ambiental, interacción con el otro, interacción con uno mismo. Y aportamos un montón de, digamos, de materiales que tienen que ver principalmente con el arte y con todo tipo de narrativas y la relación con la tecnología. Y también aportamos una parte de la metodología que tiene que ver con entender que educar es un proceso, que la educación es un gran proceso creativo. Bueno, yo creo que hay una diferencia importante porque muchas veces esa pregunta me hacen a menudo. ¿Sí? O me dicen, ya lo hacemos, es que hacemos asamblea. Sí, sí. Entonces me gusta decir que bien que lo hacen, pero un diálogo filosófico no es una asamblea, ¿no? Entonces, si hay algo importante es que en la asamblea los niños y niñas son llamados a poner voz en sus ideas y a participar oralmente aportando sus vivencias y experiencias. Lo que pasa es que el diálogo filosófico entra en algunos elementos diferentes. Por ejemplo, la maestra y el maestro tienen que dominar las preguntas para devolver a los niños y niñas para que puedan ellos mismos volver a pensar, porque si hay algo que la filosofía aporta es la reflexión. En una asamblea no necesariamente necesita reflexión, a veces solo participación, sin volver a ver la propia idea, sin buscar sus presupuestos, sin dudar de las verdades y convicciones que uno tiene, ¿no? Sin comparar, sin contrastar, a veces se llega a una idea mejor, sin necesariamente tener que crear nada a partir de ahí. Entonces la asamblea, que es muy rica, muy importante, y que bien que la gente lo hace, pero no tiene la profundidad y la ampliación que un diálogo filosófico puede ofrecer. Pero claro, eso depende mucho de que la maestra y el maestro sepa hacerlo. Esta pregunta me encanta porque es la apuesta que hacemos todos los que estamos en el mundo trabajando con filosofía y infancia, ¿no? Es una apuesta por la dignidad de la voz y del pensamiento de la infancia, de no ver la infancia como menos, como incapaz de participar de procesos democráticos, ¿no? Y en mi caso especialmente, la filosofía lúdica va conectada a nuestra propuesta de ciudadanía creativa y más específicamente ciudadanía creativa en infancia, que es que desde pequeñitos, de 3 años, de educación infantil, lo que queremos es que estos niños y niñas empiecen ese desarrollo de su propio pensamiento, empiecen a poner voz en sus ideas, empiezan a actuar consecuentemente con esas ideas, porque entendemos que es muy importante dar visibilidad social a la infancia con su pensamiento y su acción. Por eso muchos de los proyectos que tenemos en filosofía lúdica conlleva pensar, hacer y actuar y mostrar para dar visibilidad a esa dignidad de la infancia. Yo creo que no, es imposible una sociedad ser democrática sin la participación de la infancia. Obviamente hay otras deudas sociales con las mujeres, etcétera, 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 ¿no? Pero la infancia
todavía es vista como incapaz, es vista como menos, o como mucho pueden participar haciendo cositas que nos hacen reír. No, no, no. La apuesta que hacemos es que los niños y niñas son capaces de pensar y aportar a partir de ese pensamiento. Y en ese sentido tenemos varios proyectos, programas y acciones para mostrar que eso ocurre. Pero claro, el paso uno de esto es tener espacios de diálogo, espacios para dar la vuelta a ese pensamiento. Por eso la filosofía, el papel social de la filosofía es tan importante en la infancia, ¿no? Si no estructura bien el pensamiento, no va a poder tener un discurso estructurado y tampoco una acción coherente con ese discurso estructurado, ¿no? Y para mí ese es uno de los temas importantes que podemos aportar al siglo XXI. Esa es otra pregunta que me encanta, ¿no? Porque a mí, yo lo veo todo holístico, entonces filosofía no es solo de filósofos y tampoco creatividad es solo de artistas. Obviamente el arte no existe sin la capacidad creativa, eso es obvio, ¿no? Pero en la historia humana no hay ciencia sin creatividad, no hay tecnología sin creatividad, no hay conocimiento sin creatividad. Entonces la creatividad no es exclusiva del campo artístico. Y luego, personalmente, lo que me interesa trabajar es lo que llamo yo de etos creativo. Es de ayudar a desarrollar desde la más temprana edad un modo de ser que dé respuestas creativas a los retos de estar vivo. Y creo que en el siglo XXI, más que en cualquier otro momento de la historia humana, nos hace falta eso. Tenemos unos retos inmensos y sí tenemos que saber dar respuestas nuevas, originales a los problemas que están en nuestra sociedad. Y obviamente, si eso empieza bien pronto, pues mejor. Ese modo de ser y de estar en el mundo se convierte en un modo de ser y de estar que busca la solución creativa de los problemas, que no solo se pone a quejar de los problemas, sino que arremanga y empieza a generar las soluciones, ¿no? Y cuando ya están las soluciones, pues vuelve a preguntar, porque ese es el trabajo también de la filosofía y de la propia creatividad, ¿no? Es abrir, flexibilizar, elaborar de forma original, presentar, pero seguir con el proceso, ¿no? Lo bonito de la creatividad, creo yo, es cuando ella ya se convierte en ese modo de ser y de estar en la vida, que es lo que llamo de etos creativo, y creo que nos hace falta como seres humanos individuales, pero también como sociedad. Hace falta pensar la propia vida como obra de arte, igual que hace falta pensar en la sociedad como el gran proyecto creativo que entre todos deberíamos estar manejando y generando.